¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras? ¿Has escuchado pasos donde no debería haberlos? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de lo que ocurrió en una antigua posada de Segovia, donde los huéspedes llegaban buscando refugio, pero nunca volvían a ser los mismos. Esta historia ha sido ocultada durante décadas, silenciada por autoridades que prefieren mantener ciertos secretos enterrados. Pero hoy, por primera vez, revelaremos la verdad completa sobre la posada de los espíritus inquietos. Una verdad que cambiará para siempre tu forma de ver la realidad. Te advierto, una vez que comiences a escuchar, no podrás detenerte. Los espíritus de esta posada no descansan, y tampoco te dejarán descansar a ti. Prepárate para un viaje al corazón de la oscuridad, donde cada palabra que escuches podría ser la última que recuerdes con claridad. ¿Estás listo para conocer la verdad? Entonces acompáñame en este relato que ha aterrorizado a generaciones enteras. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la ventana cuando Alejandro Torres detuvo su automóvil frente a la posada. Era una noche de octubre de 1987, y la carretera serpenteante que llevaba a Segovia se había vuelto traicionera bajo el aguacero torrencial. Sus faros apenas conseguían perforar la cortina de agua que caía del cielo como lágrimas de un dios enfurecido. La posada se alzaba ante él como una aparición surgida de una pesadilla. Sus muros de piedra centenaria parecían absorber la poca luz que emitían las farolas de la calle, creando sombras que se movían con vida propia. Los postigos de madera crujían al viento, produciendo un sonido que recordaba lamentos susurrados en idiomas olvidados. Alejandro, un hombre de negocios de 40 años acostumbrado a los hoteles de lujo, había llegado hasta allí por pura casualidad. Su vuelo había sido cancelado debido a la tormenta, y esta posada era el único lugar con habitaciones disponibles en kilómetros a la redonda. Había algo en la sonrisa de la recepcionista del aeropuerto que le había parecido extraño cuando le recomendó este lugar, pero su cansancio era mayor que su desconfianza. Al bajar del coche, sintió inmediatamente que algo no estaba bien. El aire era más frío de lo normal, y llevaba consigo un aroma extraño, como a flores marchitas y tierra húmeda. Pero lo que más le inquietó fue el silencio absoluto que rodeaba el edificio. Ni siquiera el sonido habitual de la vida nocturna urbana llegaba hasta allí, como si la posada existiera en una burbuja separada del mundo real. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocarla, y una mujer mayor, vestida completamente de negro, le dio la bienvenida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Torres», dijo con una voz ronca, «le estábamos esperando». Sus palabras le causaron un escalofrío. ¿Cómo sabía su nombre si no había hecho reserva? Disculpe, balbuceó Alejandro, no he hecho reserva. Solo necesito una habitación para esta noche. La mujer, que se presentó como doña Carmen, la propietaria, asintió lentamente. Por supuesto, señor. Tenemos exactamente lo que necesita. La habitación número 13 está preparada especialmente para usted. Mientras subían por las escaleras de madera que gemían bajo sus pies, Alejandro notó que las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos. Rostros de personas que parecían seguirlo con la mirada, susurrando secretos que solo los muertos conocían. Las velas que iluminaban el pasillo proyectaban sombras danzantes que creaban la ilusión de movimiento en las pinturas. ¿Qué edad tiene este lugar?, preguntó, tratando de romper el silencio opresivo. Doña Carmen se detuvo frente a una puerta de madera maciza y lo miró con ojos que parecían contener siglos de secretos. Esta posada ha estado aquí desde 1642, señor Torres. Ha visto pasar muchas generaciones, y cada una ha dejado su huella. La habitación 13 era espartana pero limpia. Una cama de hierro forjado dominaba el centro, flanqueada por un armario antiguo y una mesita de noche con una vela medio consumida. Lo que más llamó la atención de Alejandro fue un espejo de marco dorado que colgaba frente a la cama. Su superficie parecía ondular ligeramente, como agua perturbada. La cena se sirve hasta las 10, informó doña Carmen. Después, es mejor que permanezca en su habitación. Esta posada tiene sus propias reglas nocturnas. Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué significaba eso, la mujer había desaparecido en la oscuridad del pasillo. Esa primera noche, Alejandro no pudo dormir. No era solo el colchón incómodo o el viento que silbaba a través de las rendijas de la ventana. Era la sensación constante de ser observado, de que alguien más compartía la habitación con él.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros que parecían provenir de las propias paredes. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio era más profundo, escuchó pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, como si quien caminara llevara cadenas en los pies. Se acercaban a su puerta, se detenían, y luego se alejaban. Esto se repitió varias veces, siempre con el mismo patrón: llegada, pausa, partida. Cuando finalmente se atrevió a mirar por la ventana, vio algo que le heló la sangre. En el patio de la posada, figuras translúcidas vagaban sin rumbo, sus rostros deformados por el sufrimiento. Parecían buscar algo, o a alguien. Y de vez en cuando, alzaban la vista hacia su ventana, como si supieran que los estaba observando. Alejandro se prometió a sí mismo que partiría al amanecer. Pero cuando llegó la mañana, descubrió que las puertas estaban cerradas, y doña Carmen había desaparecido. Su coche no arrancaba, y su teléfono móvil no tenía señal. Estaba atrapado en la posada de los espíritus inquietos, y ellos acababan de encontrar a su nueva víctima. La mañana trajo consigo una luz gris y enfermiza que apenas conseguía filtrarse a través de las ventanas empañadas de la posada. Alejandro despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto, y su cuerpo se sentía como si hubiera estado luchando contra fuerzas invisibles toda la noche. El espejo frente a su cama estaba empañado, y por un momento, juró ver una silueta que no era la suya reflejada en su superficie. Desesperado por encontrar una explicación racional a los eventos de la noche anterior, decidió explorar la posada en busca de doña Carmen. Los pasillos, que la noche anterior le habían parecido interminables, ahora mostraban su verdadera dimensión: estrechos, con techos bajos que parecían cerrarse sobre él como las fauces de una bestia hambrienta. Al bajar al vestíbulo, encontró el mostrador de recepción abandonado. Detrás de él, un libro de registro antiguo yacía abierto, sus páginas amarillentas llenas de nombres escritos con tinta descolorida. Movido por una curiosidad que no pudo resistir, se acercó a examinarlo. Lo que vio le produjo un escalofrío que recorrió su espina dorsal como dedos helados. Los nombres en el registro no seguían un orden cronológico normal. Había entradas de 1923 junto a otras de 1956, luego 1834, y después 1978. Pero lo más perturbador era que muchos nombres aparecían múltiples veces, con fechas diferentes, como si las mismas personas hubieran visitado la posada en décadas distintas. Imposible, pensó Alejandro, a menos que... García, Miguel, 15 de octubre de 1945. García, Miguel, 15 de octubre de 1967. García, Miguel, 15 de octubre de 1989. Las entradas se repetían cada 22 años, exactamente. Y no era el único caso. Docenas de nombres seguían el mismo patrón macabro, visitantes que regresaban cíclicamente, como si estuvieran atrapados en un bucle temporal sin fin. Sus manos temblaron cuando encontró una entrada que lo dejó sin aliento: Torres, Alejandro, 15 de octubre de 1965. Torres, Alejandro, 15 de octubre de 1987. La fecha de 1987 era de la noche anterior, pero la de 1965 era 22 años antes, cuando él tenía apenas 18 años. Imposible. Él nunca había estado en esta posada antes. Pero entonces, fragmentos de memorias comenzaron a filtrarse en su mente como agua a través de una presa agrietada. Imágenes borrosas de esta misma habitación, de estos mismos pasillos, pero más jóvenes, más frescos. Se vio a sí mismo con 18 años, huyendo de algo terrible, prometiendo nunca regresar. Pero aquí estaba, 22 años después, como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado de vuelta. Los recuerdos regresan gradualmente, dijo una voz detrás de él. Se giró para encontrar a un hombre anciano, vestido con un traje anacrónico de principios de siglo. Su rostro era pálido como el pergamino, y sus ojos tenían una profundidad que parecía contener siglos de dolor. Yo soy don Federico, el anterior propietario de esta posada. Llevo aquí más tiempo del que me gustaría recordar. ¿Qué está pasando aquí?, y preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Don Federico sonrió con tristeza. Esta posada es un nudo en el tejido del tiempo, señor Torres. Los que entran aquí quedan marcados, condenados a regresar cada 22 años. Es el precio por haber sido testigos de la verdad. ¿Qué verdad?,
La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Don Federico señaló hacia una puerta cerrada al fondo del vestíbulo. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en 1642, cuando esta posada fue fundada. La verdad sobre el pacto que selló el destino de todos los que cruzan este umbral. Alejandro siguió la mirada del anciano hacia la puerta. Esta era diferente a todas las demás, más pesada, con grabados extraños que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Una sensación de vértigo lo invadió, como si estuviera al borde de un abismo que se extendía hasta el mismo infierno. En 1642 continuó don Federico, el fundador de esta posada, don Rodrigo de Segovia, hizo un trato con fuerzas que no debería haber contactado. Había perdido a su familia en la guerra, y su desesperación lo llevó a buscar maneras de reunirse con ellos. Encontró un ritual, antiguo y prohibido, que prometía abrir las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El ritual funcionó, pero no como él esperaba. En lugar de reunirse con sus seres queridos, abrió una brecha permanente que convirtió esta posada en un punto de encuentro entre dimensiones. Los espíritus de los muertos quedaron atrapados aquí, y cualquiera que presenciara su existencia quedaría marcado para siempre. Alejandro sintió que las paredes del vestíbulo comenzaban a cerrarse sobre él. ¿Cómo es posible que haya estado aquí antes si no lo recuerdo? Don Federico lo miró con compasión. Los recuerdos son suprimidos como mecanismo de protección. La mente humana no puede procesar completamente la experiencia de este lugar. Pero cada vez que regresas, recuperas un poco más de la verdad. Y cada vez que regresas, también pierdes un poco más de tu humanidad, añadió el anciano. Los ciclos se acortan, los periodos entre visitas se reducen. Eventually, te conviertes en parte permanente de la posada, como yo, como doña Carmen, como todos los que han estado aquí demasiado tiempo. En ese momento, Alejandro comprendió la horrible verdad. No era un huésped accidental. Era un prisionero en un ciclo eterno, condenado a regresar una y otra vez hasta que su alma fuera completamente absorbida por la posada. Y según el registro, su próxima visita sería en menos de 22 años. El reloj del vestíbulo marcaba las 12 del mediodía, pero a través de las ventanas solo se veía una oscuridad profunda, como si el sol se hubiera negado a iluminar este lugar maldito. Alejandro comprendió que el tiempo aquí seguía reglas diferentes, reglas que él estaba apenas comenzando a entender. Esa tarde, o lo que parecía ser una tarde en el tiempo distorsionado de la posada, Alejandro se encontró irresistiblemente atraído hacia la puerta que don Federico había señalado. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella, susurrando promesas de respuestas que su mente desesperadamente necesitaba. La puerta no tenía cerradura visible, pero cuando intentó abrirla, se mantuvo firmemente cerrada. Los grabados en su superficie parecían pulsar con una luz tenue, y cuanto más los observaba, más comenzaba a descifrar su significado. Eran símbolos de invocación, círculos de protección rotos, y algo que parecía ser un mapa de algún tipo de ritual. No deberías estar aquí, susurró una voz femenina detrás de él. Se giró para encontrar a una mujer joven, vestida con un camisón blanco que parecía flotar alrededor de su cuerpo etéreo. Su rostro era hermoso pero marcado por una tristeza infinita, y sus ojos tenían la transparencia de alguien que había perdido toda esperanza. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, aunque parte de él ya conocía la respuesta. La mujer sonrió con amargura. Soy Elena, la hija de don Rodrigo. Fui la primera víctima de su ambición desmedida, la primera alma atrapada por el ritual que condenó esta posada. Sus palabras resonaron en los pasillos como ecos de una campana funeral. Mi padre creía que podía controlar las fuerzas que invocó, pero se equivocaba. Cuando abrió la puerta entre mundos, no solo trajo de vuelta a los muertos, trajo algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando durante milenios, la oportunidad de cruzar a nuestro mundo. Elena se acercó a la puerta prohibida, y ésta se abrió silenciosamente ante su presencia. Ven, dijo, es hora de que veas la verdad completa. Solo así podrás entender por qué sigues regresando, por qué esta posada te reclama. Al cruzar el umbral, Alejandro sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La habitación era circular, con paredes de piedra desnuda cubiertas de símbolos que parecían moverse y cambiar cuando no los miraba directamente. En el centro, un círculo de piedras negras rodeaba lo que parecía ser un pozo sin fondo, del cual emanaba un frío que traspasaba hasta los huesos.
Este es el corazón de la posada, explicó Elena. Aquí es donde mi padre realizó el ritual. Aquí es donde todo comenzó. Se acercó al borde del pozo, y Alejandro pudo ver que su superficie no reflejaba luz, sino que parecía absorberla, creando una oscuridad tan profunda que dolía mirarla. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó, aunque temía la respuesta. Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado. Es una fractura en la realidad misma. Una herida en el tejido del universo que nunca sanará. A través de ella, entidades que no deberían existir en nuestro mundo han estado filtrándose durante siglos. De repente, las paredes comenzaron a vibrar, y un sonido como de 1000 voces susurrando en idiomas muertos llenó la habitación. Los símbolos en las paredes se iluminaron con una luz roja y pulsante, y Alejandro sintió que algo se movía en las profundidades del pozo. «Están despertando», susurró Elena con terror. «Tu presencia aquí los ha alertado. Cada vez que alguien con la marca de la posada entra en esta habitación, se vuelven más fuertes, más conscientes de nuestro mundo». Alejandro retrocedió, pero sus piernas no respondían. Era como si raíces invisibles hubieran brotado del suelo para mantenerlo en su lugar. «¿Qué quieren de mí?», logró articular. Elena extendió su mano hacia él, pero cuando intentó tocarla, su forma se desvaneció como humo. «Quieren usar tu alma como anclaje», explicó, su voz ahora llegando desde todas las direcciones a la vez. «Cada persona que queda atrapada en el ciclo de la posada se convierte en un eslabón más en la cadena que les permite manifestarse en nuestro mundo. Tú no eres una víctima casual, Alejandro. Eres un componente necesario en su plan». En ese momento, Alejandro recordó algo más de su visita de 1965. Había sido un estudiante de arqueología, investigando leyendas locales sobre apariciones. Había llegado a la posada siguiendo pistas sobre actividad paranormal, pero se había encontrado con algo mucho más siniestro. Había visto cosas que su mente joven no podía procesar, y había hecho un pacto desesperado para poder escapar. «Hiciste un trato», continuó Elena, como si pudiera leer sus pensamientos. «Prometiste regresar a cambio de tu libertad temporal. Pero no sabías que cada regreso te acercaría más a convertirte en uno de nosotros, en un guardián eterno de esta prisión entre mundos». Las voces del pozo se volvieron más fuertes, y Alejandro comenzó a distinguir palabras en español antiguo mezcladas con idiomas que no reconocía. Hablaban de hambre, de sed de vida, de siglos de espera casi llegando a su fin. Su plan era simple pero aterrador: usar las almas atrapadas en la posada como conductos para manifestarse completamente en el mundo físico. «¿Cuántos somos?», preguntó Alejandro, su voz apenas audible sobre el crescendo de susurros. Elena apareció una vez más, pero ahora su forma era más translúcida, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad circundante. 33 almas marcadas, respondió. 33 personas que regresan en ciclos, cada una en diferentes momentos. Cuando todas estén aquí simultáneamente, cuando los ciclos se alineen perfectamente, la barrera entre mundos se romperá completamente. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Cuándo ocurrirá eso?, Elena lo miró con una expresión de infinita tristeza. Según mis cálculos, basados en los patrones que he observado durante décadas, faltan menos de 5 años. Y cuando eso ocurra, no solo esta posada será consumida por la oscuridad. Se extenderá como una plaga, convirtiendo primero a Segovia, luego a España, y finalmente al mundo entero en un reflejo de este lugar maldito. La habitación comenzó a desvanecerse alrededor de él, y Alejandro se encontró de vuelta en el vestíbulo, jadeando y cubierto de sudor frío. Pero en su mano tenía algo que no estaba allí antes, una pequeña piedra negra, idéntica a las que rodeaban el pozo. Su superficie era tan fría que quemaba, y parecía pulsar con un latido que no era de este mundo. Había tocado el corazón de la oscuridad, y ahora llevaba una parte de ella consigo. La noche cayó sobre la posada como una mortaja, y con ella llegaron los otros huéspedes. Alejandro los escuchó antes de verlos, pasos que resonaban en los pasillos superiores, puertas que se abrían y cerraban, conversaciones susurradas en idiomas que parecían cambiar con cada palabra. Pero cuando se asomó al vestíbulo, todo estaba en silencio. Decidió subir a su habitación, pero en el segundo piso se detuvo. Las puertas a lo largo del pasillo estaban abiertas, y de cada una emanaba una luz tenue y parpadeante. Movido por una curiosidad que sabía que debería resistir, se acercó a la primera puerta.
La habitación 7 estaba ocupada por un hombre que parecía tener unos 50 años, vestido con un traje de los años 40. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el patio con una expresión de profunda melancolía. Cuando Alejandro se acercó, el hombre se volvió hacia él con ojos que habían visto demasiado. «Ah, otro viajero», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Soy Eduardo Hernández, empresario textil. Llegué aquí en 1943, huyendo de la guerra. Pensé que sería solo por una noche». Su risa era amarga como la hiel. «Eso fue hace más de 40 años, al menos en mi percepción del tiempo». «¿Cuánto tiempo llevas realmente aquí?», y preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. Eduardo se encogió de hombros. «El tiempo funciona diferente aquí. He vivido la misma noche miles de veces, pero también he experimentado décadas de aislamiento. A veces soy joven, a veces viejo. A veces recuerdo mi vida anterior, a veces solo existe esta habitación». Eduardo se levantó y se acercó a Alejandro. «Pero tú eres diferente. Tú tienes la marca de los que van y vienen. Los que están atrapados en el ciclo pero aún mantienen un pie en el mundo real. Nosotros, los residentes permanentes, los envidiamos y los tememos a la vez». «¿Por qué?». Alejandro notó que su voz sonaba más ronca de lo normal. Eduardo señaló hacia la ventana. «Porque cada vez que uno de ustedes regresa, traen consigo ecos del mundo exterior. Recuerdos de cómo ha cambiado todo, de las vidas que podríamos haber vivido. Es una tortura exquisita». Alejandro se dirigió hacia la siguiente habitación, pero Eduardo lo detuvo. «Ten cuidado con la habitación 9. Ahí vive Carmen desde que era una niña. Llegó aquí en 1892, y la posada la ha mantenido en un estado de semi-existencia desde entonces. A veces es la propietaria que conoces, a veces es una niña de 8 años perdida en los pasillos. Su mente se ha fragmentado en múltiples realidades. En la habitación 9, efectivamente, encontró a una niña pequeña sentada en el suelo, jugando con muñecas que parecían hechas de sombra y luz. Cuando lo vio, sonrió con la inocencia de alguien que no comprende su propia tragedia. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó con una vocecita que sonaba como ecos de campanas distantes. «Llevo mucho tiempo sola. Mamá y papá dijeron que volverían por mí, pero creo que se perdieron en la tormenta». Alejandro se arrodilló junto a ella, sintiendo que su corazón se partía. «¿Cómo te llamas, pequeña?». Ella lo miró con ojos que contenían siglos de soledad. «Soy Carmen, pero a veces no me acuerdo. A veces soy mayor, y administro esta posada. A veces soy otras personas». «¿Tú quién eres?». «Soy Alejandro», respondió, luchando por mantener la compostura. «¿Puedes contarme sobre este lugar?». Carmen dejó de jugar y lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad aparente. «Este lugar está enfermo», susurró. «Hay algo malo en el sótano, algo que mi abuelo despertó hace mucho tiempo. Se alimenta de nosotros, de nuestros recuerdos, de nuestros sueños. Cada día nos toma un poco más, hasta que no queda nada de quien solíamos ser». Sus palabras fueron interrumpidas por una transformación que heló la sangre de Alejandro. El rostro de la niña comenzó a cambiar. Sus facciones se alargaron y envejecieron hasta convertirse en la doña Carmen que él conocía. «Perdón», dijo con la voz de la mujer mayor, «a veces los recuerdos se superponen. Es parte del proceso de desintegración». Alejandro salió de la habitación con el corazón palpitando violentamente. En el pasillo, encontró a más huéspedes. Cada uno tenía su propia historia trágica, su propio momento de llegada que se había convertido en una eternidad de prisión. Había un soldado de la Primera Guerra Mundial, un comerciante medieval, una joven enfermera de los años 60, todos atrapados en diferentes estados de existencia. «Somos los olvidados», le explicó una mujer elegante vestida con ropa de los años 20. «Las personas que desaparecieron sin dejar rastro, que vinieron aquí buscando refugio y encontraron algo mucho peor. Nuestras familias nos lloraron, nos buscaron, pero nunca podrán encontrarnos porque técnicamente ya no existimos en el mismo plano de realidad». «¿Pero por qué yo soy diferente?», preguntó Alejandro. «¿Por qué puedo ir y venir?». La mujer sonrió con tristeza. «Porque tú hiciste un pacto diferente. Cambiaste tu libertad por tu conocimiento. Cada vez que regresas, recuerdas un poco más de la verdad,
pero también pierdes un poco más de tu humanidad. Es un intercambio gradual. Al final, cuando hayas regresado suficientes veces, cuando hayas recordado toda la verdad, te convertirás en uno de nosotros. Pero para entonces, ya no serás realmente tú. Serás una amalgama de todas las versiones de ti mismo que han pasado por esta posada. Alejandro regresó a su habitación con una sensación de desesperación que nunca antes había experimentado. Miró su reflejo en el espejo y notó que sus ojos habían cambiado. Tenían una profundidad que no recordaba, como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería ver. En su mesita de noche, encontró un diario que no estaba allí antes. Al abrirlo, reconoció su propia letra, pero las palabras describían experiencias que no recordaba haber vivido. Eran entradas de sus visitas anteriores, fragmentos de memoria que había perdido y recuperado cíclicamente. Tercera visita, decía una entrada. Los recuerdos son más claros ahora. Puedo ver las conexiones entre todos nosotros, los patrones que gobiernan este lugar. Pero también puedo sentir cómo mi alma se desvanece un poco más cada vez. ¿Valdrá la pena el conocimiento que estoy adquiriendo? Alejandro cerró el diario con manos temblorosas. Se estaba convirtiendo en algo que no era completamente humano, y lo más aterrador era que parte de él ya no quería escapar. La verdad era adictiva, y cada respuesta solo generaba más preguntas que lo empujaban más profundamente en la oscuridad de la posada. Al día siguiente, o lo que parecía ser el día siguiente en el tiempo distorsionado de la posada, Alejandro descubrió una puerta que no había visto antes. Estaba ubicada en un recodo del pasillo que él habría jurado que no existía la noche anterior. La puerta era de madera oscura, casi negra, con incrustaciones de metal que formaban patrones que dolían mirarlos directamente. Un impulso irresistible lo empujó a abrirla. Detrás encontró una escalera espiral que descendía hacia las profundidades del edificio. El aire que subía desde abajo era frío y llevaba consigo el aroma de pergamino viejo y algo más siniestro, el olor de la carne en descomposición. La escalera terminaba en una biblioteca que desafiaba toda lógica arquitectónica. Los estantes se extendían hacia arriba hasta perderse en la oscuridad, y hacia los lados más allá de lo que la vista podía alcanzar. Pero estos no eran libros ordinarios. Cada tomo pulsaba con una luz tenue, y cuando se acercó a uno, pudo escuchar susurros que emanaban de sus páginas. «Bienvenido a la biblioteca de almas», dijo una voz familiar detrás de él. Se giró para encontrar a don Federico, pero ahora el anciano parecía más translúcido, como si estar en este lugar lo hubiera debilitado. Aquí es donde se almacenan las esencias de todos los que han pasado por la posada. Alejandro se acercó a uno de los estantes y tomó un libro al azar. En su cubierta, grabado en letras doradas, estaba el nombre Isabel Moreno, 1756 a 1756. Cuando abrió el libro, las páginas comenzaron a brillar, y de ellas surgieron imágenes que se proyectaron en el aire como hologramas fantasmales. Vio a una joven mujer corriendo desesperadamente bajo la lluvia, buscando refugio. La vio entrar en la posada, sonreír aliviada al encontrar calor y seguridad. Luego vio cómo esa sonrisa se desvanecía gradualmente, reemplazada por terror y desesperación mientras la verdad de su situación se revelaba. Finalmente, vio cómo su alma era arrancada de su cuerpo, sus recuerdos y esencia absorbidos por la posada para formar parte de su colección eterna. Cada libro contiene la vida completa de una víctima, explicó don Federico. Sus recuerdos, sus experiencias, sus emociones, todo capturado y preservado aquí para la eternidad. La posada se alimenta de estas historias, extrayendo poder de cada vida que consume. Alejandro cerró el libro bruscamente, pero las imágenes siguieron flotando en su mente. ¿Cuántos hay?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Federico extendió sus brazos, abarcando la inmensidad de la biblioteca. Miles. Tal vez decenas de miles. Esta posada ha estado recolectando almas durante casi 4 siglos. ¿Y yo? Alejandro temía la respuesta. ¿Ya tengo un libro aquí? Don Federico asintió gravemente y lo guió hacia una sección específica de la biblioteca. Allí, en un estante dorado, había 3 libros con el nombre Alejandro Torres grabado en sus cubiertas. Cada uno tenía fechas diferentes, 1965, 1987, y uno más que aún no tenía fecha final. Cada visita genera un nuevo volumen, explicó don Federico. Pero observe esto.
Señaló hacia el tercer libro. Este está comenzando a formarse, absorbiendo las experiencias de su visita actual. Cuando esté completo, cuando haya absorbido todo lo que ustedes, se convertirá en parte permanente de la colección. Alejandro abrió el primer libro, el de 1965. Las páginas mostraron a su yo de 18 años, un estudiante universitario lleno de curiosidad e inocencia. Vio cómo había llegado a la posada siguiendo leyendas sobre fenómenos paranormales, cómo había descubierto la verdad sobre el lugar, y cómo había hecho un pacto desesperado para escapar. Prometí regresar, murmuró, recordando fragmentos de esa noche terrible. Prometí volver cada 22 años a cambio de mi libertad temporal. Don Federico asintió. Pero lo que no sabía entonces es que cada regreso lo acercaría más a la absorción completa. Es un contrato astuto, diseñado para parecer misericordioso mientras lentamente consume al firmante. El segundo libro, el de 1987, mostraba su visita anterior, la que había olvidado completamente. Vio cómo había regresado, más viejo y cínico, pero aún esperanzado de encontrar una manera de romper el ciclo. Había explorado más profundamente la posada, había descubierto más secretos, pero también había perdido más de su humanidad. ¿Qué pasará cuando el tercer libro esté completo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Don Federico lo miró con compasión. Se convertirá en uno de nosotros, un guardián eterno de la biblioteca. Su función será ayudar a otros como usted a comprender su destino, como yo estoy haciendo ahora. Alejandro caminó entre los estantes, leyendo nombres y fechas. Cada libro representaba una vida truncada, una historia que había terminado en esta prisión entre mundos. Pero entonces notó algo extraño. Algunos libros tenían páginas en blanco al final, como si sus historias estuvieran incompletas. ¿Qué significan las páginas vacías?, preguntó. Don Federico frunció el ceño. Esos son casos especiales. Personas que han logrado resistir la absorción completa, que mantienen algún vestigio de su identidad original. Son raros, pero existen. ¿Hay alguna manera de liberarlos? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Don Federico lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. Teóricamente, sí. Pero el precio sería catastrófico. Para liberar las almas atrapadas, alguien tendría que destruir la biblioteca completa, y eso significaría... ¿Qué?, insistió Alejandro. Significaría liberar también a las entidades que están prisioneras en el pozo. Todo lo que ha mantenido a raya durante siglos sería liberado de una vez. El mundo se enfrentaría a una invasión de fuerzas que no comprende ni puede combatir. En ese momento, Alejandro comprendió la verdadera naturaleza de su dilema. No era solo un prisionero, era parte de un sistema de contención que protegía al mundo de algo mucho peor. La posada no era solo una prisión para las almas atrapadas, era también una cárcel para entidades que podrían destruir la realidad misma. Entonces no hay escapatoria, murmuró. Don Federico puso una mano translúcida en su hombro. Hay una tercera opción, pero es la más peligrosa de todas. Alguien podría intentar reparar la fractura original, sellar permanentemente el pozo y liberar las almas sin liberar a las entidades. Pero eso requeriría un sacrificio que pocas personas estarían dispuestas a hacer. ¿Qué tipo de sacrificio? Alejandro ya sabía que no le gustaría la respuesta. Alguien tendría que tomar el lugar de Don Rodrigo como guardián eterno de la fractura. Tendría que fusionar su alma con la estructura misma de la posada, convirtiéndose en parte de ella para siempre, pero manteniendo su conciencia lo suficiente para controlar las fuerzas que yacen debajo. Alejandro miró a su alrededor, viendo la biblioteca con nuevos ojos. No era solo una colección de historias trágicas, era un archivo de todo lo que la humanidad había perdido a este lugar. Y él tenía el poder de decidir si esas pérdidas habían sido en vano o si podrían convertirse en el fundamento de algo más grande. La elección que enfrentaba no era solo sobre su propia libertad. Era sobre el destino de miles de almas atrapadas, sobre la protección del mundo exterior, y sobre la posibilidad de transformar una prisión en algo completamente diferente. Mientras contemplaba esta revelación, notó que las páginas del tercer libro con su nombre habían comenzado a llenarse más rápidamente, como si sus pensamientos y decisiones estuvieran acelerando el proceso de absorción. El tiempo se estaba agotando, y pronto tendría que elegir entre la cobardía, la destrucción, o el sacrificio supremo. Esa noche,
Alejandro fue despertado por una presencia en su habitación. No era un sonido lo que lo había alertado, sino una sensación de peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Abrió los ojos para encontrar a un hombre de mediana edad vestido con ropas del siglo XVII, de pie junto a su cama. El hombre tenía el rostro marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una determinación que había sobrevivido a siglos de tormento. «Soy don Rodrigo de Segovia», dijo con una voz que sonaba como ecos de una época perdida. «Es hora de que conozcas la verdad completa sobre lo que hice, y por qué lo hice». Alejandro se incorporó, sintiendo que el aire a su alrededor vibraba con energías que no pertenecían a este mundo. «¿Tú eres el fundador de la posada?». Don Rodrigo asintió gravemente. «Soy el responsable de todo lo que ha ocurrido aquí. Cada alma atrapada, cada vida destruida, cada momento de sufrimiento, todo es culpa mía». «¿Por qué?». La pregunta salió de los labios de Alejandro con una urgencia que no pudo controlar. Don Rodrigo se acercó a la ventana, mirando hacia el patio donde las figuras espectrales continuaban su eterna vigilia. «Perdí a mi familia en la guerra de 1642», comenzó. «Mi esposa, mis 3 hijos, todos murieron cuando las tropas enemigas tomaron nuestra ciudad. Yo sobreviví, pero mi corazón murió con ellos. El dolor era insoportable, una agonía que crecía cada día en lugar de disminuir. Durante meses vagué como un alma en pena, buscando alguna manera de reunirme con ellos. Fue entonces cuando encontré un libro, un grimorio antiguo que había sido escondido en las ruinas de un monasterio. Contenía rituales prohibidos, maneras de comunicarse con los muertos, de abrir puertas entre mundos». Don Rodrigo se volvió hacia Alejandro, y en sus ojos se podía ver el peso de siglos de remordimiento. «El ritual prometía reunirme con mi familia, pero requería un lugar de poder, un sitio donde el velo entre mundos fuera más delgado. Esta tierra siempre había sido especial, marcada por fuerzas antiguas que precedían a la civilización humana». «¿Qué salió mal?», preguntó Alejandro, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. Don Rodrigo rió con amargura. «Todo. El ritual funcionó, pero no como yo esperaba. En lugar de reunirme con mi familia, abrí una puerta que nunca debería haber sido abierta. Las entidades que respondieron a mi llamado no eran las almas de mis seres queridos. Eran algo mucho más antiguo, hambriento y malévolo. Seres que habían estado prisioneros en dimensiones paralelas durante eones, esperando la oportunidad de cruzar a nuestro mundo. Mi dolor los había atraído como la sangre atrae a los tiburones». La habitación comenzó a llenarse de una bruma espesa que olía a azufre y flores podridas. A través de ella, Alejandro pudo ver imágenes del pasado, don Rodrigo realizando el ritual, las piedras negras brillando con una luz malévola, la fractura abriéndose en el suelo como una herida en la realidad misma. «Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde», continuó don Rodrigo. «Las entidades habían comenzado a cruzar, y su mera presencia en nuestro mundo estaba causando estragos. La realidad se distorsionaba a su alrededor, el tiempo se fragmentaba, y cualquier ser humano que entrara en contacto con ellas quedaba marcado para siempre». «¿Cómo las detuviste?». Alejandro sabía que debía haber una explicación para por qué el mundo no había sido consumido por la oscuridad, hace siglos. Don Rodrigo extendió sus brazos, y Alejandro pudo ver que estaban cubiertos de símbolos que parecían estar grabados en su propia carne. «Tuve que fusionar mi alma con la estructura de la posada», explicó. «Convertirme en parte del edificio mismo, en un guardián eterno que mantuviera cerrada la fractura. Pero eso no fue suficiente. Las entidades eran demasiado poderosas, demasiado astutas. Necesitaban alimento constante para permanecer dormidas». «¿Alimento?». Alejandro sintió que su estómago se revolvía. «Las almas de los viajeros que llegaban aquí buscando refugio», confirmó don Rodrigo. «Al principio traté de resistirme, de encontrar otra manera. Pero cada vez que lo hacía, las entidades despertaban y amenazaban con romper sus cadenas. Tuve que tomar una decisión terrible. Convertí la posada en una trampa. Un lugar que atraería a viajeros perdidos, que los marcaría y los condenaría a regresar periódicamente. Sus almas servían como una especie de tributo, manteniendo a las entidades satisfechas y dormidas. Era un mal menor para prevenir un mal mayor». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Has estado haciendo esto durante 4 siglos?». Don Rodrigo asintió con profunda tristeza.
cada alma que he condenado pesa sobre mi conciencia. Pero la alternativa era permitir que esas entidades escaparan y consumieran el mundo entero. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tenía que haber otra manera, protestó Alejandro. Don Rodrigo lo miró con una mezcla de compasión y desesperación. Eso es lo que he estado esperando durante todos estos siglos. Alguien que pudiera encontrar una tercera opción, una manera de romper el ciclo sin liberar a las entidades. ¿Por qué yo? La pregunta salió de los labios de Alejandro antes de que pudiera detenerla. Don Rodrigo sonrió por primera vez desde que había aparecido. Porque tú eres diferente. Tu alma tiene una resonancia especial, una fuerza que podría ser suficiente para realizar lo que yo no pude. ¿Qué tengo que hacer? Alejandro ya sabía que estaba aceptando algo que cambiaría su vida para siempre. Don Rodrigo se acercó a él, y Alejandro pudo sentir el poder que emanaba de su forma espectral. Hay un ritual de inversión, explicó. Una manera de revertir el daño original, de cerrar la fractura permanentemente. Pero requiere que alguien tome mi lugar como guardián. Alguien que esté dispuesto a sacrificar su vida mortal para salvar las almas atrapadas y proteger el mundo. ¿Moriré? Don Rodrigo negó con la cabeza. No exactamente. Te convertirías en algo más que humano, pero menos que completamente vivo. Serías el guardián eterno de un lugar que ya no sería una prisión, sino un santuario. Las almas atrapadas serían liberadas, pero tú tendrías que permanecer para asegurar que las entidades nunca despierten. Alejandro miró a su alrededor, viendo la habitación con nuevos ojos. Todo lo que había experimentado, todo el horror y la desesperación, había sido parte de una prueba. Una evaluación para determinar si tenía la fuerza y la voluntad necesarias para asumir la responsabilidad más grande que cualquier ser humano podría enfrentar. ¿Cuándo tengo que decidir?, preguntó. Don Rodrigo comenzó a desvanecerse, como si mantener su forma física fuera un esfuerzo que ya no podía sostener. ¿Pronto? Muy pronto. Las entidades han estado despertando gradualmente, alimentándose de la creciente desesperación de las almas atrapadas. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde para cualquier ritual. Piénsalo bien, Alejandro Torres. El destino de miles de almas, y quizás del mundo entero, descansa en tu decisión. Con esas palabras, don Rodrigo desapareció, dejando a Alejandro solo con el peso de una elección que definiría no solo su destino, sino el destino de todo lo que había conocido y amado. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación de urgencia que no había experimentado antes. El aire de la posada había cambiado, ya no era solo frío y opresivo, sino que vibraba con una energía eléctrica que hacía que sus cabellos se erizaran. Algo estaba ocurriendo, algo que alteraba el equilibrio que había mantenido este lugar durante siglos. Al salir de su habitación, encontró los pasillos llenos de figuras espectrales que nunca antes había visto durante las horas del día. Eran diferentes a los huéspedes permanentes que había conocido, estas almas parecían más sólidas, más conscientes, y en sus ojos brillaba algo que no había visto en los otros: rebelión. ¿Qué está pasando?, preguntó a Eduardo, quien se materializó junto a él con una expresión de urgencia en su rostro translúcido. Las almas están despertando, respondió. Por primera vez en décadas, todas están recuperando simultáneamente la conciencia de su situación. Es como si algo hubiera roto las barreras que mantenían fragmentados sus recuerdos. ¿Pero por qué ahora? Alejandro ya intuía la respuesta. Eduardo lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Tu presencia aquí, tu conocimiento de la verdad, ha creado ondas en el tejido de la realidad de la posada. Las almas pueden sentir que el cambio es posible, y eso ha despertado su voluntad de lucha. Bajaron al vestíbulo, donde encontraron una escena que desafiaba toda lógica. Decenas de figuras espectrales se habían reunido, y todas hablaban al mismo tiempo, compartiendo recuerdos y experiencias que habían estado suprimidos durante décadas o incluso siglos. El aire vibraba con sus voces, creando una sinfonía de dolor y esperanza que era al mismo tiempo hermosa y desgarradora. Llevamos demasiado tiempo sometidos, gritaba una mujer vestida con ropas victorianas. Es hora de reclamar nuestro derecho a la libertad. Su voz fue secundada por un coro de asentimientos que resonó por todo el edificio. Alejandro notó que doña Carmen había aparecido, pero no en su forma adulta habitual. Esta vez se manifestaba como había sido en vida, una niña de 8 años,
pero con la sabiduría acumulada de más de un siglo de existencia. Han estado esperando, le dijo a Alejandro. Esperando a alguien que pudiera mostrarles que la resistencia era posible. ¿Pero qué pueden hacer?, preguntó Alejandro. Son espíritus, no tienen poder físico. La niña anciana sonrió con una sabiduría que contrastaba grotescamente con su apariencia infantil. Subestimas el poder de las almas unidas. Cuando suficientes espíritus se unen con un propósito común, pueden afectar el mundo físico de maneras que los vivos no comprenden. Como si hubiera invocado sus palabras, el edificio comenzó a temblar. No era un terremoto, era algo más profundo y más perturbador. Las paredes mismas parecían pulsar como si fueran parte de un organismo vivo, y los retratos colgados comenzaron a cambiar, mostrando no las caras de personas del pasado, sino las de las almas actualmente atrapadas en la posada. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Alejandro a la multitud de espíritus. Un hombre que parecía ser de época medieval se adelantó. Queremos que nos digas la verdad completa. Sabemos que has hablado con don Rodrigo, que conoces el ritual de inversión. Queremos saber si realmente hay una manera de liberarnos. Alejandro miró a su alrededor, viendo caras llenas de esperanza desesperada. Sabía que su respuesta podría desatar fuerzas que no podría controlar. Sí, dijo finalmente. Hay una manera. Pero el precio es alto, y los riesgos son enormes. Dinos, exigió la multitud al unísono. Su voz combinada hizo que los cristales de las ventanas vibraran peligrosamente. Alejandro respiró profundamente y comenzó a explicar lo que había aprendido, el ritual de inversión, la necesidad de un guardián voluntario, y las consecuencias de fracasar. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó el vestíbulo. Luego, una por una, las almas comenzaron a hablar. Yo acepto el riesgo, dijo la mujer victoriana. Prefiero la posibilidad de extinción a la certeza de esta existencia eterna. Su sentimiento fue ecoado por docenas de voces. ¿Pero quién será el guardián?, preguntó alguien. ¿Quién se sacrificará por el resto de nosotros? Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, y él sintió el peso de sus expectativas como una presión física en su pecho. Yo lo haré, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Yo seré el guardián. Un murmullo de respeto y gratitud recorrió la multitud, pero entonces Elena, la hija de don Rodrigo, se materializó entre ellos. No, dijo con una autoridad que silenciaba a todos los presentes. Hay algo que no sabéis. Algo que ni siquiera mi padre conoce completamente. Se volvió hacia Alejandro con ojos que brillaban con una sabiduría sobrenatural. El ritual de inversión no requiere un guardián humano. Requiere un guardián que comprenda tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. Elena sonrió con una tristeza infinita. Yo he estado aquí desde el principio. He visto todo, he aprendido todo. Soy la única que puede realizar el ritual correctamente, porque soy la única que nunca perdió completamente su humanidad. ¿Tú serás el guardián? La pregunta salió de los labios de Alejandro como un susurro. Elena asintió. Yo fui la primera víctima de este lugar, y seré la última. Es mi responsabilidad, mi penitencia, y mi elección. ¿Pero qué pasará contigo? Elena se acercó a él, y por primera vez desde que la había conocido, su forma parecía completamente sólida. Me convertiré en algo nuevo. No completamente viva, pero tampoco completamente muerta. Seré la guardiana eterna de un lugar que ya no será una prisión. ¿Y nosotros?, preguntó la multitud. Elena extendió sus brazos, abarcando a todas las almas presentes. Seréis liberados. Podréis elegir entre pasar al descanso eterno o regresar al mundo de los vivos para completar asuntos pendientes. La elección será vuestra. En ese momento, el edificio tembló con más violencia que antes. ¿Qué está pasando?, gritó alguien. Elena miró hacia el techo con preocupación. Las entidades han despertado. Pueden sentir que algo está cambiando, que su fuente de alimento está siendo amenazada. Tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Alejandro. Elena lo miró con una intensidad que lo atravesó como un rayo. Necesito que me acompañes al corazón de la posada.
El ritual requiere la presencia de un vivo que comprenda completamente la naturaleza de este lugar. Tú serás mi ancla al mundo de los vivos mientras yo me convierto en el puente entre mundos. Alejandro asintió, sabiendo que estaba aceptando participar en algo que podría destruirlo completamente. Pero mientras miraba a su alrededor, viendo las caras esperanzadas de las almas atrapadas, supo que no tenía otra opción. La rebelión había comenzado, y él estaba en el centro de ella. Elena guió a Alejandro por pasadizos que no había visto antes, túneles que parecían haber sido excavados directamente en la roca viva bajo la posada. El aire aquí era diferente, no solo más frío, sino cargado de una energía que hacía que su piel hormigueara y sus sentidos se agudizaran de manera sobrenatural. Estos túneles son anteriores a la posada, explicó Elena mientras descendían por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Forman parte de un complejo subterráneo que data de épocas precristianas. Mi padre eligió este lugar no solo por su belleza, sino por su conexión con fuerzas que ya existían aquí. Las paredes estaban cubiertas de grabados que parecían contar una historia. Figuras humanas realizando rituales, entidades sin forma definida cruzando entre dimensiones, y símbolos que dolían mirar directamente. ¿Qué significan?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. Son la historia verdadera de este lugar, respondió Elena. Mucho antes de que llegaran los romanos, incluso antes de que los celtas se establecieran aquí, este era un sitio sagrado. Los pueblos antiguos sabían que aquí el velo entre mundos era más delgado, y lo usaban para comunicarse con entidades de otras dimensiones. ¿Pero qué salió mal? Alejandro notó que su voz sonaba extraña en la acústica de los túneles. Elena se detuvo frente a un grabado particularmente detallado que mostraba a figuras humanas siendo consumidas por sombras sin forma. Los antiguos mantenían un equilibrio cuidadoso, explicó. Tomaban solo lo que necesitaban de las entidades, y ofrecían solo lo que podían permitirse perder. Pero cuando llegaron civilizaciones más avanzadas, ese conocimiento se perdió. La gente comenzó a ver los rituales como superstición, y dejaron de mantener las barreras. ¿Y las entidades comenzaron a filtrarse por sí solas? Elena asintió gravemente. Lentamente, casi imperceptiblemente. Durante siglos, su influencia creció, corrompiendo la tierra, atrayendo tragedias y muerte. Cuando mi padre realizó su ritual, no estaba abriendo una nueva puerta, estaba destrozando las barreras que habían contenido a estas fuerzas durante milenios. Llegaron a una cámara circular que Alejandro reconoció inmediatamente, aunque la veía desde un ángulo diferente. Era la habitación prohibida, pero ahora podía ver que el pozo no era realmente un pozo, sino la parte visible de una estructura mucho más compleja. Canales tallados en la roca se extendían en todas las direcciones, y Alejandro pudo ver que estaban llenos de un líquido que parecía absorber la luz. Es sangre, dijo Elena, notando su expresión. Sangre de todas las víctimas que han pasado por aquí durante siglos. No física, sino espiritual. La esencia misma de la vida, destilada y concentrada para alimentar a las entidades. ¿Cómo podemos detener esto? Alejandro sintió que su estómago se revolvía. Elena se acercó al borde del pozo, y Alejandro pudo ver que su forma comenzaba a cambiar, volviéndose más luminosa, más poderosa. El ritual de inversión requiere que alguien tome el control de toda esta estructura, explicó. No solo la posada, sino todo el complejo subterráneo. Es un sistema diseñado para canalizar y controlar energías dimensionales. En las manos correctas, puede ser usado para sellar permanentemente las fracturas. ¿Pero cómo? Elena extendió sus manos, y Alejandro pudo ver que símbolos comenzaban a aparecer en sus palmas, brillando con una luz que no era de este mundo. Tengo que fusionar mi alma con la estructura completa, convertirme en parte de ella. Pero a diferencia de lo que hizo mi padre, yo no seré solo un guardián pasivo. Seré una guardiana activa, con el poder de reparar y fortalecer las barreras. ¿Qué necesitas que haga? Alejandro sabía que su papel era crucial, aunque no comprendía completamente cómo. Elena lo miró con una intensidad que lo atravesó como una espada. Necesito que me ayudes a canalizar la energía de todas las almas atrapadas, explicó. Cada una de ellas ha estado absorbiendo poder de este lugar durante décadas o siglos. Si puedo concentrar toda esa energía en un momento, tendré suficiente poder para realizar el ritual. ¿Cómo? Elena se acercó a él, y Alejandro pudo sentir el calor que emanaba de su forma espectral.
Tienes que tocarme. Tienes que crear una conexión física entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Serás el conducto a través del cual toda esa energía fluirá. ¿Me matará? La pregunta salió de sus labios sin que pudiera detenerla. Elena sonrió con una tristeza infinita. Probablemente. Pero es la única manera. Y si funciona, tu sacrificio liberará a miles de almas y protegerá al mundo de una amenaza que podría destruir la realidad misma. Alejandro miró a su alrededor, viendo la cámara con nuevos ojos. Podía sentir la presencia de las entidades debajo, moviéndose inquietas, conscientes de que algo estaba cambiando. También podía sentir a las almas atrapadas arriba, todas esperando, todas confiando en que él haría lo correcto. ¿Estás lista?, preguntó. Elena asintió, y Alejandro pudo ver que lágrimas espectrales corrían por sus mejillas. He estado lista durante más de 3 siglos. La pregunta es, ¿estás tú preparado para sacrificar tu vida por la libertad de otros? Alejandro extendió su mano hacia ella, sabiendo que en el momento en que la tocara, no habría vuelta atrás. Sí, dijo, y su voz resonó por toda la cámara con una autoridad que no sabía que poseía. Estoy listo. Cuando sus dedos se tocaron, el mundo explotó en luz y dolor. Alejandro sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desintegrada y reconstruida simultáneamente. A través de Elena, pudo sentir las emociones y memorias de todas las almas atrapadas, siglos de dolor, esperanza, desesperación y amor, todo fluyendo a través de él como un río de fuego líquido. El ritual había comenzado, y no habría vuelta atrás. La medianoche había llegado como una sentencia de muerte. En la posada de Segovia, donde las piedras milenarias guardaban secretos más antiguos que la propia ciudad, algo estaba despertando. Los espíritus que habían permanecido en un letargo inquieto durante décadas comenzaron a moverse con una furia renovada, como si una fuerza invisible los hubiera convocado para ejecutar una venganza largamente esperada. María, la nueva propietaria, no sabía que al firmar los papeles de la herencia había sellado no solo su destino, sino el de todos los que se atrevieran a cruzar el umbral de aquella construcción maldita. La primera noche había sido apenas un susurro de lo que estaba por venir. Los pasos en el pasillo, las puertas que se abrían solas, los gemidos que parecían surgir de las mismas paredes, todo eso no era más que el preludio de una sinfonía de terror que estaba a punto de comenzar. El primer huésped en llegar fue don Carlos, un historiador de Madrid que había venido a investigar los archivos medievales de Segovia. Un hombre de mediana edad, escéptico por naturaleza, que había pasado su vida estudiando leyendas y mitos sin creer en ninguno de ellos. Su sonrisa condescendiente cuando María le advirtió sobre las peculiaridades de la posada se desvaneció rápidamente cuando, a las 3 de la madrugada, despertó con la sensación de que alguien lo observaba desde el pie de su cama. Al principio pensó que era un sueño, pero cuando abrió los ojos, vio claramente la silueta de una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo que parecía moverse con una brisa inexistente. La figura no emitía sonido alguno, pero su presencia llenaba la habitación de un frío que traspasaba los huesos. Don Carlos quiso gritar, pero descubrió que no podía mover ni un solo músculo de su cuerpo. Estaba paralizado, atrapado en su propio terror mientras la aparición se acercaba lentamente a él. La mujer fantasma extendió una mano translúcida hacia su rostro, y cuando sus dedos espectrales rozaron su mejilla, don Carlos sintió como si miles de agujas de hielo se clavaran en su piel. En ese momento, imágenes horribles comenzaron a inundar su mente. Veía a esa misma mujer, pero viva, siendo arrastrada por un grupo de hombres encapuchados hacia el sótano de la posada. Escuchaba sus gritos desesperados, sus súplicas de misericordia que nadie atendía. Veía cómo la torturaban, cómo la asesinaban lentamente, cómo su sangre se derramaba sobre las piedras del suelo. Cuando la visión terminó, la mujer susurró con una voz que parecía venir de ultratumba: «Tú también conocerás mi dolor». Don Carlos recuperó el control de su cuerpo justo cuando la aparición se desvaneció, pero el mensaje había quedado grabado en su alma como una marca al fuego. Sabía que no era una simple pesadilla, sino una advertencia. O tal vez, una promesa. Mientras tanto, en el piso inferior, María había decidido quedarse despierta para vigilar la posada. Había notado que las perturbaciones aumentaban cuando había huéspedes, como si los espíritus se alimentaran de la energía de los vivos. Sentada en el vestíbulo con una taza de café que se había enfriado hace horas, observaba cada sombra, cada movimiento, cada sonido que pudiera indicar actividad sobrenatural.
Fue entonces cuando escuchó el piano. Las notas melancólicas de una melodía que no reconocía comenzaron a llenar el aire, viniendo desde el salón que había estado cerrado durante años. María sabía que no había piano en ese salón, al menos no uno que funcionara. Sin embargo, la música continuaba, cada nota más clara y más triste que la anterior, como si alguien estuviera tocando las teclas con dedos fantasmales. Armándose de valor, María se dirigió hacia el salón. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver una luz tenue que parpadeaba como la llama de una vela. Empujó la puerta lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. En el centro del salón, había aparecido un piano de cola antiguo, y sentada frente a él, una niña de no más de 10 años tocaba la melodía con una expresión de infinita tristeza en su rostro pálido. La niña llevaba un vestido blanco que había sido hermoso en vida, pero que ahora estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca. Su cabello rubio caía en rizos sobre sus hombros, y cuando levantó la vista para mirar a María, reveló unos ojos completamente negros, como dos pozos de oscuridad infinita. La música se detuvo abruptamente, y la niña sonrió con una sonrisa que no tenía nada de infantil. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó la niña con una voz que sonaba como el eco de un susurro en una tumba. Hace tanto tiempo que no tengo con quién jugar. Los otros niños se fueron hace mucho tiempo. María quiso responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. La niña continuó: mamá y papá dijeron que si esperaba aquí, alguien vendría a buscarme. Pero nadie vino. Nadie viene nunca. La temperatura del salón descendió drásticamente, y María pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor en el aire. Las velas que iluminaban el piano comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían cobrar vida propia. La niña se levantó del banco del piano y comenzó a caminar hacia María con pasos que no producían sonido alguno. Ahora tú puedes quedarte conmigo, dijo la niña, extendiendo una mano pequeña pero terriblemente fría. Podemos jugar por toda la eternidad. Nunca más estarás sola, nunca más tendré que esperar. María sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia la niña, como si fuera atraída por un imán sobrenatural. Luchó contra esa fuerza, pero con cada segundo que pasaba, se volvía más difícil resistirse. Fue entonces cuando los gritos de don Carlos resonaron por toda la posada. La niña se detuvo y giró su cabeza hacia el techo, como si pudiera ver a través de las paredes. Él también quiere jugar, murmuró con una sonrisa que se volvía más siniestra por momentos. ¿Cuántos amigos nuevos tengo esta noche? En el piso superior, don Carlos había despertado otra vez, pero esta vez no estaba solo en su habitación. La mujer de negro había regresado, y había traído compañía. Alrededor de su cama se habían materializado las figuras espectrales de todos los que habían muerto en aquella posada a lo largo de los siglos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con las marcas de muertes violentas, todos mirándolo con ojos que ardían con un fuego sobrenatural. El historiador comprendió en ese momento que había caído en una trampa que llevaba siglos esperando. La posada no era solo un lugar encantado, era un lugar de caza, donde los espíritus atrapaban a los vivos para que se unieran a su comunión eterna de sufrimiento. Y ahora, tanto él como María estaban destinados a convertirse en parte de esa colección macabra de almas perdidas. Los espíritus comenzaron a moverse al unísono, acercándose lentamente a la cama donde don Carlos yacía paralizado por el terror. Sus voces se alzaron en un coro diabólico, susurrando promesas de dolor eterno y venganza sin fin. La maldición de la posada se había despertado completamente, y ya no había escapatoria posible. El amanecer nunca llegó para quienes se encontraban atrapados en la posada. El tiempo parecía haberse detenido en una eternidad de medianoche, donde las sombras se movían con vida propia y los muertos reclamaban su derecho a atormentar a los vivos. María había logrado escapar del salón donde la niña fantasma la había casi atrapado, pero ahora se encontraba en la cocina, temblando y tratando de entender qué estaba sucediendo realmente en su herencia maldita. Fue entonces cuando recordó el cofre que había encontrado en el ático, el mismo que había ignorado durante semanas pensando que solo contenía documentos viejos sin importancia. Con manos temblorosas, subió las escaleras crujientes hasta el ático, donde el cofre de madera tallada la esperaba como un testigo silencioso de secretos ancestrales. Al abrirlo, encontró no solo documentos, sino también un diario encuadernado en cuero negro, manchado con lo que parecían ser gotas de sangre seca.
El diario pertenecía a Magdalena Vázquez, la anterior propietaria de la posada, quien había desaparecido misteriosamente en 1978. Las primeras páginas contaban la historia de cómo había heredado la propiedad de su tía abuela, exactamente como le había sucedido a María. Pero a medida que avanzaba la lectura, las entradas se volvían más perturbadoras, más erráticas, como si quien las escribía estuviera perdiendo gradualmente la cordura. 15 de marzo de 1978. Las voces han comenzado otra vez. Pensé que el exorcismo del padre Martínez había funcionado, pero me equivoqué. Los espíritus nunca se fueron realmente. Solo estaban esperando, reuniendo fuerzas para algo más grande. Anoche vi a la niña del piano otra vez. Me pidió que jugara con ella. ¿Sus ojos? Dios mío, sus ojos no son humanos. María continuó leyendo, y cada página revelaba horrores más profundos. Magdalena había investigado la historia de la posada, descubriendo que había sido construida sobre un antiguo cementerio medieval que había sido profanado durante la Inquisición. Los inquisidores habían usado el edificio como centro de torturas y ejecuciones, y cientos de personas habían muerto allí en circunstancias atroces. 25 de marzo de 1978. He encontrado la verdad. La posada no es solo un lugar encantado. Es un portal. Un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es tan delgado que se puede atravesar. Los espíritus no están aquí por casualidad. Están aquí porque no pueden irse. Están atrapados, condenados a revivir sus muertes una y otra vez hasta que logren atrapar a suficientes almas vivas para romper las barreras que los mantienen prisioneros. La entrada más escalofriante estaba fechada 3 días antes de la desaparición de Magdalena. 30 de marzo de 1978. Lo he visto. El ritual que realizan cada medianoche en el sótano. Los espíritus se reúnen alrededor del altar de piedra donde tantos murieron, y cantan en un idioma que existía antes de que los humanos tuvieran palabras para el horror. Están esperando el equinoccio de primavera. Esa noche, cuando la barrera entre los mundos sea más débil, realizarán el gran ritual. Necesitan 13 almas vivas para completarlo. Yo seré la 13ª. María sintió que la sangre se le helaba en las venas. Si los cálculos de Magdalena eran correctos, los espíritus habían estado recolectando almas durante décadas. Don Carlos podría ser la 12ª, y ella sería la 13ª. El equinoccio de primavera estaba a solo 2 días de distancia. Mientras leía, escuchó pasos arrastrándose por el pasillo. Pero estos pasos eran diferentes. No eran los pasos etéreos de los espíritus, sino los pasos pesados y laboriosos de alguien que cargaba algo muy pesado. María se asomó por la puerta del ático y vio algo que la horrorizó más que cualquier aparición fantasmal. Don Carlos bajaba las escaleras, pero sus ojos estaban completamente blancos y su rostro tenía una expresión de éxtasis enfermizo. Cargaba sobre sus hombros un saco que se movía y gemía. Dentro del saco, María pudo distinguir la forma de una persona. Don Carlos había sido poseído, y ahora servía a los espíritus como un títere macabro. «Tráela al sótano», murmuró una voz que no era la suya. «El altar está listo. La congregación espera». María se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Según el diario de Magdalena, había una forma de detener el ritual, pero requería un sacrificio que no estaba segura de poder hacer. En las páginas finales del diario, Magdalena había copiado un exorcismo que había encontrado en los archivos de la Catedral de Segovia. Pero el exorcismo requería que alguien permaneciera voluntariamente en la posada para sellar el portal desde el interior, condenándose a una eternidad de tormento pero salvando al mundo de que los espíritus se liberaran. Si alguien está leyendo esto, había escrito Magdalena, significa que yo no fui lo suficientemente fuerte para hacer lo que debía hacerse. El ritual de sellado debe realizarse exactamente a medianoche del equinoccio de primavera. La persona que lo realice debe estar dispuesta a entregar su alma voluntariamente. Solo un sacrificio voluntario puede romper la maldición. María bajó silenciosamente del ático y se dirigió hacia el sótano. Sabía que tenía que rescatar a quien don Carlos había capturado, pero también sabía que se estaba adentrando en la boca del lobo. El sótano de la posada era el corazón de la maldición, el lugar donde todo había comenzado siglos atrás. Las escaleras que llevaban al sótano eran de piedra antigua,
pulidas por los pies de innumerables víctimas que habían sido arrastradas hacia su muerte. Con cada paso que daba, la temperatura descendía y el aire se volvía más espeso, como si respirara la esencia misma del mal. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en latín y en idiomas más antiguos, símbolos que parecían moverse y retorcerse cuando los miraba directamente. Al llegar al fondo, María se encontró en una sala circular con un altar de piedra negra en el centro. Alrededor del altar, dispuestas en círculo, había 13 sillas de madera antigua. En 12 de ellas se sentaban figuras espectrales, los espíritus de aquellos que habían sido sacrificados en rituales anteriores. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y sus bocas se movían al unísono, entonando un cántico que helaba la sangre. Don Carlos estaba de pie junto al altar, y sobre la piedra negra yacía una joven inconsciente. María reconoció a la chica, era Elena, una estudiante de arte que había llegado esa mañana para hospedarse en la posada. Su rostro estaba pálido y tenía una expresión de terror incluso en la inconsciencia. «Bienvenida, María», dijo don Carlos con una voz que no le pertenecía. «Hemos estado esperándote. Tu tía abuela nos prometió que vendrías. Que completarías lo que ella no pudo terminar». Los espíritus se levantaron de sus sillas al unísono, y María pudo ver que en realidad no eran solo los fantasmas de las víctimas. Eran los inquisidores, los torturadores, los asesinos que habían perpetrado las atrocidades en ese lugar. Magdalena había estado equivocada. Los espíritus no eran las víctimas, eran los verdugos, y habían estado usando la posada como base para continuar su obra diabólica a través de los siglos. El líder de los espíritus se materializó completamente. Era un hombre alto y delgado, vestido con las ropas negras de la Inquisición. Su rostro era una máscara de maldad pura, con ojos que ardían como carbones encendidos. «Yo soy Tomás de Torquemada», anunció con una voz que resonaba como el eco de 1000 muertes. «Y esta noche, completaremos el trabajo que comenzamos hace 500 años. Esta noche, abriremos las puertas del infierno». María comprendió con horror que había cometido un error fatal. La maldición no era el resultado de las víctimas vengativas. Era el resultado de los propios inquisidores, que habían hecho un pacto con las fuerzas más oscuras para continuar su obra sagrada más allá de la muerte. Y ahora, después de siglos de preparación, estaban listos para traer su visión del infierno a la tierra. La verdad cayó sobre María como una avalancha de hielo. Los espíritus que habían atormentado la posada durante siglos no eran las almas torturadas de las víctimas, sino los verdugos que habían sellado su destino con sangre y fuego. Tomás de Torquemada y sus seguidores habían realizado un pacto demoníaco en sus últimos momentos de vida, jurando continuar su purificación del mundo incluso después de la muerte. «Creíste que éramos las víctimas», rió Torquemada con una carcajada que resonó en las paredes de piedra como el eco de 1000 lamentos. «¡Qué ingenua! Nosotros fuimos los elegidos, los instrumentos de la voluntad divina. Cuando nuestros cuerpos mortales fueron reclamados por la tierra, nuestros espíritus se alzaron para continuar la obra sagrada. Y ahora, después de 500 años de preparación, estamos listos para purificar el mundo entero». Los otros espíritus inquisidores comenzaron a moverse alrededor del altar, sus formas espectrales fluctuando entre la solidez y la translucidez. Cada uno llevaba las marcas de su fanatismo, cruces invertidas grabadas en sus frentes, ojos que brillaban con fuego infernal, y bocas que susurraban oraciones blasfemas en latín corrupto. María pudo ver que no eran simplemente fantasmas, sino algo mucho más peligroso, demonios que habían adoptado las formas de hombres santos para perpetuar su engaño. «El ritual requiere 13 almas puras», continuó Torquemada, señalando las sillas dispuestas en círculo. «Durante décadas hemos estado recolectando los espíritus de aquellos que se hospedaron en esta posada. Cada muerte, cada desaparición, cada alma atormentada que reclamamos nos acerca más a nuestro objetivo final». María miró hacia las sillas y pudo ver que 11 de ellas estaban ocupadas por figuras translúcidas que reconoció como los huéspedes anteriores de la posada. Sus rostros mostraban expresiones de terror eterno, sus bocas abiertas en gritos silenciosos que nunca cesarían. Entre ellos reconoció a Magdalena, su tía abuela, que la miraba con ojos llenos de súplica y desesperación. «Tu tía abuela fue particularmente resistente», murmuró Torquemada con satisfacción cruel. «Tardó semanas en quebrar su voluntad. Pero al final, como todos los demás, cedió ante la inevitabilidad de su destino. Ahora sirve como guardiana de nuestros secretos, asegurándose de que cada nueva generación de su familia encuentre el camino hacia nosotros».
La realización golpeó a María como un puñetazo en el estómago. La herencia no había sido casualidad. Magdalena había sido forzada a atraer a su propia familia hacia la trampa. Todo había sido orquestado, la llamada del abogado, los documentos de herencia, incluso la facilidad con la que había decidido mudarse a la posada. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente elaborado para entregar la 12ª y 13ª almas necesarias para completar el ritual. ¿Y qué sucederá cuando completen el ritual?, preguntó María, aunque temía la respuesta. El velo entre nuestro mundo y el reino de los vivos se desgarrará permanentemente, respondió Torquemada con los ojos brillando de anticipación. Podremos manifestarnos en el mundo físico con todo nuestro poder. Estableceremos una nueva Inquisición, pero esta vez no nos limitaremos a una sola región o país. Purificaremos el mundo entero, eliminando a todos aquellos que consideremos impuros. Será el inicio de una nueva era de justicia divina. Don Carlos, aún poseído por las fuerzas diabólicas, comenzó a atar a Helena al altar con cuerdas que aparecieron de la nada. La joven comenzó a despertar, y sus gritos de terror llenaron el sótano con un eco que se multiplicaba infinitamente. María sabía que tenía que hacer algo, pero estaba rodeada por fuerzas que superaban cualquier cosa que pudiera imaginar. No podrás detener lo que está destinado a suceder, dijo Torquemada, como si pudiera leer sus pensamientos. Pero te ofrecemos una alternativa. Únete a nosotros voluntariamente, y te convertirás en una de nuestras tenientes. Tendrás poder sobre la vida y la muerte, y serás parte de la purificación del mundo. Rechaza nuestra oferta, y sufrirás una eternidad de tormentos que harán que los dolores del infierno parezcan caricias. María pensó en las palabras del diario de Magdalena. Había mencionado un ritual de sellado, pero también había advertido que requería un sacrificio voluntario. Si había una forma de detener a los inquisidores, tendría que encontrarla rápidamente. El equinoccio de primavera estaba a solo horas de distancia, y una vez que comenzara el ritual, no habría forma de detenerlo. Necesito tiempo para pensar, dijo María, tratando de ganar tiempo mientras elaboraba un plan. El tiempo es un lujo que no puedes permitirte, replicó Torquemada. Pero te concederemos unos minutos más. Utilízalos sabiamente. Los espíritus se retiraron a sus posiciones alrededor del altar, y María aprovechó la oportunidad para examinar más detenidamente el sótano. En las paredes había grabados símbolos que reconoció del diario de Magdalena. Algunos eran símbolos de invocación, utilizados para abrir portales entre dimensiones. Pero otros eran símbolos de protección, diseñados para sellar y contener fuerzas sobrenaturales. Fue entonces cuando notó algo que los inquisidores habían pasado por alto. En el centro del altar, apenas visible bajo la capa de siglos de rituales sangrientos, había un símbolo diferente. No era un símbolo de invocación, sino un símbolo de sellado. El altar había sido construido originalmente no para abrir portales, sino para cerrarlos. Los inquisidores habían estado usando el altar en contra de su propósito original, corrompiéndolo con su magia negra. María recordó las palabras del diario: solo un sacrificio voluntario puede romper la maldición. Pero ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. No se trataba de sacrificar su vida, sino de sacrificar su oportunidad de escape. Tenía que quedarse en la posada y usar su propia fuerza vital para reactivar el símbolo de sellado original, cerrando el portal que los inquisidores habían estado tratando de abrir. He tomado mi decisión, anunció María, acercándose al altar. Sabia elección, murmuró Torquemada, interpretando mal sus intenciones. Bienvenida a la Hermandad de la Purificación Eterna. Pero en lugar de arrodillarse ante el altar como esperaban los inquisidores, María colocó sus manos sobre el símbolo de sellado oculto. Inmediatamente, sintió una descarga de energía que atravesó su cuerpo como rayos de fuego líquido. El símbolo comenzó a brillar con una luz dorada que contrastaba dramáticamente con la oscuridad sobrenatural del sótano. «Detente», rugió Torquemada, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. «No sabes lo que estás haciendo». «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió María, sintiendo como su energía vital se drenaba hacia el símbolo. «Estoy cerrando el portal que ustedes han estado tratando de abrir. Y los estoy enviando de vuelta al infierno donde pertenecen». Los espíritus inquisidores se abalanzaron hacia ella, pero la luz dorada que emanaba del símbolo lo repelía como si fuera fuego sagrado. Sus formas espectrales comenzaron a desintegrarse, y sus gritos de furia se transformaron en lamentos de derrota.
María sintió que su propia vida se desvanecía, pero también sintió una sensación de paz que no había experimentado desde que había llegado a la posada. El ritual de sellado había comenzado, pero aún quedaba la parte más difícil. Para completar el sellado, María tendría que entregar voluntariamente su alma al símbolo, convirtiéndose en la guardiana eterna del portal. Era un sacrificio que la condenaría a una existencia espectral, pero que salvaría al mundo de los horrores que los inquisidores habían planeado desatar. La luz dorada del símbolo de sellado se intensificó hasta convertirse en una llama cegadora que iluminó cada rincón del sótano maldito. María sentía como su esencia vital se drenaba hacia el antiguo símbolo, alimentando un poder que había permanecido dormido durante siglos. Los inquisidores espectrales retrocedían, sus formas desintegrándose bajo la pureza de la luz sagrada, pero Torquemada no se rendiría sin luchar. 500 años de preparación no serán destruidos por una mujer insignificante, rugió el líder de los inquisidores, invocando toda su fuerza diabólica. Su forma espectral se solidificó, convirtiéndose en algo más parecido a un demonio que a un hombre. Sus ojos ardían con el fuego del infierno, y de su boca surgían llamas que carbonizaban el aire a su alrededor. María sintió el ataque de Torquemada como 1000 cuchillas de hielo perforando su alma. El dolor era indescriptible, pero se aferró al símbolo con determinación férrea. Podía sentir la presencia de algo más dentro de la luz dorada, algo que le daba fuerzas para resistir. Era como si las verdaderas víctimas de los inquisidores estuvieran canalizando su poder a través de ella, uniendo sus voces en un coro de justicia y redención. «No estás sola», susurró una voz familiar en su oído. Era Magdalena, pero no la versión atormentada que había visto sentada en una de las sillas. Esta era su tía abuela como había sido en vida, libre de la corrupción de los inquisidores. «Hemos estado esperando que alguien con suficiente fuerza y pureza de corazón nos liberara. Tú eres esa persona, María. Tú puedes romper las cadenas que nos han mantenido prisioneros». Alrededor del altar, las figuras espectrales de las verdaderas víctimas comenzaron a materializarse. No eran los espíritus atormentados que había visto antes, sino almas en paz que habían encontrado la fuerza para resistir a sus torturadores. Entre ellas, María reconoció a la niña del piano, pero ahora su vestido blanco brillaba con pureza, y sus ojos habían recuperado su color natural. «Hemos estado fingiendo», explicó la niña con una sonrisa genuina. «Tuvimos que hacerlo para sobrevivir. Los inquisidores creían que nos habían quebrado, pero en realidad estábamos reuniendo fuerzas, esperando el momento adecuado para contraatacar». Elena, que había estado atada al altar, comenzó a despertar completamente. Las cuerdas que la sujetaban se desintegraron bajo la influencia de la luz dorada, y María pudo ver que la joven no era una víctima inocente como había pensado. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, y cuando habló, su voz llevaba el peso de siglos de conocimiento. «Yo soy Elena de Segovia», dijo, incorporándose lentamente. «Fui la última víctima de los inquisidores en 1523. He estado esperando 500 años para vengar mi muerte y la de todos los inocentes que perecieron en este lugar». María se dio cuenta de que todo había sido orquestado no por los inquisidores, sino por las verdaderas víctimas. Elena había aparecido en la posada fingiendo ser una estudiante de arte, pero en realidad era el espíritu de una de las últimas víctimas de la Inquisición, quien había estado trabajando desde las sombras para reunir las condiciones necesarias para el ritual de sellado. «Pero necesitábamos a alguien con sangre de la familia Vázquez», continuó Elena. «Tu linaje se remonta a los primeros propietarios de esta posada, aquellos que intentaron proteger a los inocentes de la Inquisición. Esa conexión sanguínea es lo que te permite acceder al verdadero poder del símbolo de sellado». Don Carlos, que había estado poseído por las fuerzas diabólicas, comenzó a convulsionar violentamente. La posesión se estaba rompiendo bajo el poder de la luz sagrada, y María pudo ver la lucha que se libraba dentro de él. Gradualmente, sus ojos recuperaron su color normal, y la expresión de maldad en su rostro se desvaneció. «¿Qué está pasando?», murmuró don Carlos, mirando a su alrededor con confusión. «¿Dónde estoy?». «Estás libre», le respondió Elena con gentileza. «Los inquisidores ya no pueden controlarte». Pero Torquemada no se rendiría tan fácilmente. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de la posada, el gran inquisidor invocó todo su poder diabólico. Las piedras del sótano comenzaron a agrietarse, y de las fisuras surgían llamas infernales que lamían las paredes como lenguas hambrientas. El aire se volvió denso y sofocante, cargado de azufre y desesperación.
Si no podemos completar nuestro ritual, bramó Torquemada, entonces destruiremos todo lo que existe en esta dimensión. Prefiero ver el mundo reducido a cenizas antes que permitir que nuestra obra sea deshecha por una mujer mortal. María sintió que el poder que fluía a través del símbolo de sellado se intensificaba, pero también sintió que su propia vida se desvanecía más rápidamente. El sacrificio que estaba realizando no era solo espiritual, sino también físico. Con cada segundo que pasaba, se volvía más translúcida, más parecida a los espíritus que la rodeaban. No tienes que hacerlo sola, le dijo Magdalena, colocando una mano espectral sobre su hombro. Todas nosotras podemos ayudarte. Nuestras almas combinadas tienen el poder suficiente para sellar el portal para siempre. Una por una, las víctimas de los inquisidores se acercaron al altar. La niña del piano, Helena de Segovia, Magdalena, y docenas de otros espíritus que se habían mantenido ocultos durante siglos. Cada uno colocó sus manos sobre el símbolo de sellado, añadiendo su fuerza a la de María. Somos los guardianes de la luz, entonaron al unísono, sus voces creando una armonía que contrastaba dramáticamente con los gritos de furia de los inquisidores. Somos los protectores de los inocentes. Somos la justicia que durante tanto tiempo fue negada. El poder combinado de todas las almas puras creó una explosión de luz que iluminó no solo el sótano, sino toda la posada. La luz era tan intensa que podía verse desde la ciudad de Segovia, donde los habitantes despertaron y miraron hacia la antigua posada con asombro y terror. Torquemada y sus seguidores comenzaron a desmaterializarse, sus formas espectrales siendo absorbidas por grietas que se abrían en el espacio-tiempo. Sus gritos de derrota resonaron por toda la posada, pero gradualmente se desvanecieron hasta convertirse en susurros, y finalmente en silencio absoluto. Está hecho, murmuró Helena, sonriendo con paz mientras su propia forma comenzaba a brillar con una luz dorada diferente. El portal está sellado, y los inquisidores han sido enviados a donde pertenecen. María sintió que su cuerpo se solidificaba nuevamente. El ritual se había completado, pero a diferencia de lo que había esperado, no había tenido que entregar su vida. El poder combinado de todas las víctimas había sido suficiente para sellar el portal sin requerir el sacrificio final de una vida mortal. Pero alguien debe quedarse, dijo Magdalena con tristeza. Alguien debe vigilar el sello, asegurarse de que nunca se rompa. Nosotras nos quedaremos, respondió Helena, hablando por todas las víctimas. Hemos encontrado la paz que buscábamos. Ahora podemos descansar aquí, no como prisioneras, sino como guardianas voluntarias. Una por una, las víctimas se desvanecieron, pero no con la angustia que había caracterizado su existencia durante siglos. Esta vez se desvanecieron con sonrisas en sus rostros, sabiendo que habían encontrado el propósito que les había permitido encontrar la paz. Don Carlos se acercó a María, aún temblando por su experiencia. ¿Qué hemos hecho?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué hemos presenciado? Hemos presenciado la justicia, respondió María, sintiendo una paz profunda que no había conocido antes. Hemos visto cómo el bien puede triunfar sobre el mal, incluso después de siglos de oscuridad. El sótano había vuelto a la normalidad. El altar de piedra negra había desaparecido, reemplazado por una simple cruz de madera que irradiaba una luz suave y reconfortante. En las paredes, los símbolos diabólicos se habían transformado en inscripciones en latín que hablaban de paz, redención y esperanza. María y don Carlos subieron las escaleras hacia el nivel principal de la posada, donde la luz del amanecer ya entraba por las ventanas. Era como si el tiempo hubiera vuelto a su curso normal, y los horrores de la noche anterior parecían casi un sueño. ¿Qué harás ahora?, preguntó don Carlos mientras recogían sus pertenencias. Creo que convertiré este lugar en lo que siempre debió ser, respondió María, mirando a su alrededor con ojos nuevos. Un refugio para los viajeros, un lugar de paz y sanación. Las víctimas que dieron sus vidas para sellar el portal merecen que su sacrificio sea honrado. Mientras salían de la posada, María pudo jurar que escuchó una melodía suave viniendo del salón. Era la niña del piano, pero esta vez la música era hermosa, llena de esperanza y alegría. Ya no era una niña atrapada en la desesperación, sino un espíritu en paz que tocaba para celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. El sello estaba completo, los inquisidores habían sido derrotados, y las almas inocentes habían encontrado finalmente la paz que merecían. Pero la historia de la posada de Segovia estaba lejos de haber terminado.
3 meses habían pasado desde la noche del ritual de sellado, y la posada de Segovia había comenzado a transformarse en algo completamente diferente. María había decidido reabrirla como un lugar de hospedaje, pero no como un negocio ordinario. Había investigado la historia verdadera de la posada y había descubierto que, antes de ser corrompida por los inquisidores, había sido un santuario para peregrinos y refugiados. Don Carlos, que había decidido quedarse en Segovia para ayudar con la restauración, había encontrado documentos en los archivos de la catedral que confirmaban la noble historia del lugar. Durante la época medieval, la posada había sido dirigida por una orden de monjas benedictinas que se dedicaban a proteger a los perseguidos y a sanar a los enfermos. Los inquisidores habían masacrado a las monjas y habían profanado el lugar, convirtiéndolo en un centro de torturas. «Es como si el edificio mismo estuviera sanando», comentó don Carlos mientras observaba las renovaciones. Las piedras que antes parecían exudar maldad ahora irradian una paz extraña. María había notado lo mismo. Durante las obras de restauración, los trabajadores habían encontrado frescos ocultos bajo capas de pintura negra. Los frescos mostraban escenas de santos y ángeles protegiendo a los inocentes, imágenes que habían sido cubiertas por los inquisidores pero que ahora volvían a ver la luz. La posada había comenzado a recibir visitantes nuevamente, pero estos eran diferentes a los huéspedes del pasado. Llegaban personas que parecían ser atraídas por algo más que la simple búsqueda de alojamiento. Muchos comentaban que habían tenido sueños extraños que los guiaban hacia la posada, sueños en los que una niña rubia les susurraba que encontrarían paz en Segovia. Una de las primeras huéspedes fue Carmen, una mujer de mediana edad que había perdido a su hija en un accidente automovilístico. Llegó a la posada después de meses de insomnio y depresión, buscando un lugar donde pudiera encontrar algún tipo de consuelo. La primera noche que pasó en la habitación donde antes había aparecido la niña del piano, Carmen despertó con una sensación de paz que no había experimentado desde la muerte de su hija. «Soñé con una niña hermosa», le contó a María durante el desayuno. «Me dijo que mi hija estaba bien, que había encontrado la paz del otro lado. Por primera vez en meses, pude dormir toda la noche sin pesadillas». Casos similares se repitieron con otros huéspedes. Llegaban personas que habían sufrido pérdidas traumáticas, y muchas de ellas reportaban experiencias que les ayudaban a encontrar la paz y la sanación. La posada se estaba convirtiendo en un lugar de peregrinación no oficial, donde aquellos que buscaban consuelo espiritual podían encontrar exactamente lo que necesitaban. Pero no todos los visitantes venían buscando sanación. Una noche, llegó un hombre que inmediatamente hizo que María se sintiera inquieta. Se llamaba Gabriel Mendoza, y afirmaba ser un investigador paranormal interesado en la historia de la posada. Había algo en sus ojos que recordaba demasiado a la mirada fanática de los inquisidores. «He escuchado rumores interesantes sobre este lugar», dijo Gabriel durante la cena, mirando a María con intensidad perturbadora. «Dicen que aquí sucedieron milagros. Que los espíritus de santos y mártires aún habitan estas paredes». María sintió un escalofrío de advertencia. Había aprendido a confiar en sus instintos, especialmente después de lo que había vivido. «La posada tiene una historia larga y compleja», respondió cuidadosamente. «Pero ahora es simplemente un lugar de descanso para los viajeros». «Oh, pero estoy seguro de que es mucho más que eso», insistió Gabriel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He estudiado los archivos de la Inquisición. Sé lo que realmente pasó aquí. Y sé que hay poder en este lugar, poder que puede ser canalizado». Esa noche, María no pudo dormir. Algo sobre Gabriel le recordaba demasiado a Torquemada, y temía que pudiera ser un descendiente espiritual de los inquisidores. Decidió vigilar los pasillos, y su intuición resultó ser correcta. A medianoche, Gabriel salió de su habitación llevando una bolsa que tintineaba con objetos metálicos. María lo siguió sigilosamente mientras él se dirigía hacia el sótano. A pesar de que la entrada había sido sellada después del ritual, Gabriel parecía saber exactamente dónde buscar una entrada alternativa. En el sótano, María vio con horror que Gabriel había dispuesto una serie de objetos rituales alrededor del lugar donde antes había estado el altar. Tenía velas negras, un cáliz de plata, y lo que parecía ser un libro encuadernado en cuero humano. Estaba tratando de reabrir el portal que tanto esfuerzo había costado sellar. «Sabía que vendrías», dijo Gabriel sin darse la vuelta. «Puedo sentir tu presencia. Puedo sentir el poder que corre por tus venas». «No tienes idea de lo que estás haciendo», le advirtió María, acercándose lentamente.
Ese portal fue sellado por una buena razón. Una buena razón, se rió Gabriel, finalmente girándose para mirarla. Los inquisidores eran los verdaderos héroes. Estaban tratando de purificar el mundo, de eliminar la corrupción y la herejía. Su obra debe continuar. María se dio cuenta de que Gabriel no era simplemente un fanático. Había algo sobrenatural en él, algo que sugería que podría estar poseído por el espíritu de uno de los inquisidores que había logrado escapar del sellado. Sus ojos brillaban con la misma luz diabólica que había visto en Torquemada. Tú eres una de ellos, murmuró María, comprendiendo la verdad. Eres uno de los inquisidores. Soy Gabriel de Mendoza, respondió con una sonrisa cruel. Fui el último discípulo de Torquemada, y he estado esperando 500 años para vengar su derrota. Creíste que habías sellado el portal, pero solo lograste dispersar nuestro poder. Ahora estoy aquí para reclamarlo. Gabriel comenzó a recitar una invocación en latín corrupto, y María pudo sentir como el aire del sótano se volvía más denso y frío. Las velas negras se encendieron por sí solas, y en el lugar donde antes había estado el altar, comenzó a formarse una grieta en la realidad. Pero esta vez, María no estaba sola. Pudo sentir la presencia de Elena, Magdalena, y la niña del piano. Los espíritus guardianes habían detectado la amenaza y habían venido a ayudar. No permitiremos que destruyas lo que tanto nos costó construir, dijo la voz de Elena, resonando en el sótano como un eco celestial. La batalla por el alma de la posada estaba a punto de comenzar una vez más, pero esta vez María sabía que tenía aliados poderosos de su lado. Los espíritus de las víctimas se habían convertido en guardianes, y no permitirían que el mal regresara a profanar su santuario. La luz dorada del símbolo de sellado comenzó a brillar nuevamente, y Gabriel retrocedió con una expresión de furia y terror en su rostro. La guerra entre la luz y la oscuridad continuaba, pero ahora María sabía que no estaba destinada a librar esta batalla sola. La luz dorada del símbolo de sellado iluminó el sótano con una intensidad que hizo retroceder a Gabriel, pero el inquisidor poseído no se rendiría fácilmente. Con un grito que parecía venir de las profundidades del infierno, alzó el libro encuadernado en cuero humano y comenzó a recitar una invocación que María reconoció como un contrahechizo diseñado para corromper el sellado. 500 años he esperado esta oportunidad, rugió Gabriel, su forma humana comenzando a distorsionarse mientras la entidad demoníaca que lo poseía se manifestaba más completamente. No permitiré que una mujer mortal y un puñado de espíritus débiles me detengan. Pero Gabriel había subestimado el poder de los guardianes. Elena de Segovia se materializó completamente, su forma espectral brillando con una luz plateada que contrastaba con la oscuridad que emanaba del inquisidor. No estaba sola, a su lado aparecieron Magdalena y la niña del piano, junto con docenas de otros espíritus que habían sido víctimas de la Inquisición. Tú no entiendes lo que hemos aprendido durante estos siglos de vigilancia, dijo Elena con una voz que resonaba con autoridad celestial. Hemos crecido más fuertes, hemos encontrado la paz, y con la paz viene un poder que ustedes, los inquisidores, nunca pudieron comprender. María sintió como una fuerza invisible la rodeaba, protegiéndola de los ataques sobrenaturales de Gabriel. Los espíritus guardianes habían formado un círculo protector alrededor de ella, y pudo sentir que su propia conexión con el símbolo de sellado se fortalecía con cada segundo que pasaba. El poder de la Inquisición se basaba en el miedo, en la tortura, en la muerte, continuó Elena, acercándose lentamente a Gabriel. Pero el poder verdadero viene del amor, del sacrificio voluntario, de la protección de los inocentes. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Gabriel trató de usar el libro para invocar demonios que lo ayudaran, pero cada vez que abría la boca para recitar una invocación, su voz era ahogada por el coro de voces angelicales que surgía de los espíritus guardianes. Estaban cantando, no cánticos de guerra, sino himnos de paz y redención que neutralizaban toda la magia negra que trataba de conjurar. No es posible, murmuró Gabriel, viendo cómo sus poderes diabólicos se desvanecían ante la luz sagrada. Los inquisidores somos los elegidos, los instrumentos de la justicia divina. Ustedes fueron los instrumentos de la injusticia, le respondió la niña del piano, su voz infantil llevando el peso de siglos de sabiduría. Confundieron el miedo con la fe, la crueldad con la justicia. Pero ahora es tiempo de que aprendan la verdad. María se acercó al lugar donde Gabriel había estado tratando de reabrir el portal. Pudo ver que la grieta en la realidad que había comenzado a formarse estaba cerrando por sí sola, sellada por el poder combinado de los espíritus guardianes. Pero también pudo ver que Gabriel no era el único peligro que enfrentaban.
A través de la grieta que se cerraba, pudo vislumbrar a Torquemada y a los otros inquisidores, atrapados en una dimensión de tormento eterno, pero aún tratando de encontrar una forma de regresar. Gabriel no era más que un peón, un intento desesperado de los inquisidores de encontrar un nuevo camino de vuelta al mundo de los vivos. Hay más como él, le dijo María a Helena. Torquemada y los otros seguirán enviando agentes para tratar de reabrir el portal. Lo sabemos, respondió Helena con calma. Por eso hemos decidido que no es suficiente con sellar el portal. Debemos cerrar la conexión permanentemente. ¿Cómo? Con un ritual de purificación final, explicó Magdalena, apareciendo al lado de Helena. Pero este ritual requiere que todos los espíritus guardianes nos sacrifiquemos completamente. Debemos entregar nuestras esencias para crear una barrera permanente entre las dimensiones. María sintió una punzada de tristeza. Los espíritus guardianes habían encontrado la paz después de siglos de tormento, y ahora estaban dispuestos a sacrificar incluso esa paz para proteger al mundo de los horrores que los inquisidores representaban. No, dijo María con firmeza. Tiene que haber otra forma. Ustedes ya han sufrido suficiente. Este no es sufrimiento, le respondió la niña del piano con una sonrisa serena. Este es el propósito para el que hemos estado esperando. Finalmente podemos asegurar que ningún inocente más sufrirá lo que nosotros sufrimos. Gabriel, desesperado por completar su misión, hizo un último intento de romper el círculo protector. Invocó toda la fuerza diabólica que poseía y se lanzó directamente hacia María, tratando de usar su muerte para alimentar el portal que se cerraba. Pero no llegó ni cerca de tocarla. Helena se interpuso entre ellos, y cuando Gabriel trató de atravesar su forma espectral, fue como si hubiera chocado contra un muro de luz pura. Su forma posesiva se desintegró instantáneamente, y el espíritu del verdadero Gabriel Mendoza, un hombre que había sido corrompido por fuerzas que no entendía, se liberó finalmente. Gracias, murmuró el verdadero Gabriel antes de desvanecerse hacia la luz, libre al fin de la posesión que había corrompido su alma durante siglos. Con la derrota del último agente de los inquisidores, los espíritus guardianes comenzaron su ritual final. Uno por uno, se acercaron al símbolo de sellado y colocaron sus manos sobre él. Con cada contacto, el símbolo brillaba más intensamente, y María podía sentir cómo se formaba una barrera invisible entre la posada y las dimensiones donde los inquisidores permanecían atrapados. Gracias, María, dijo Helena mientras su forma comenzaba a brillar con una luz que trascendía lo físico. Gracias por darnos la oportunidad de encontrar nuestro verdadero propósito. Gracias por proteger a los inocentes, añadió Magdalena, su sonrisa llena de paz y satisfacción. Gracias por jugar con nosotros, dijo la niña del piano, riendo con la alegría genuina de una niña que finalmente había encontrado la paz que buscaba. Uno por uno, los espíritus guardianes se desvanecieron, pero no con la tristeza de la muerte, sino con la alegría de quienes habían cumplido su misión más sagrada. Su sacrificio creó una barrera permanente que selló para siempre cualquier conexión entre la posada y las fuerzas diabólicas que habían tratado de corromperla. El sótano quedó en silencio, pero no era el silencio opresivo de la maldición. Era el silencio de la paz, de la protección, de la seguridad. El símbolo de sellado se desvaneció lentamente, su trabajo finalmente completo. María subió las escaleras hacia el nivel principal de la posada, donde don Carlos la esperaba con expresión preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó. Sentí algo. Como si hubiera una tormenta espiritual en el sótano. Está todo bien, respondió María, sintiendo una paz profunda que sabía que duraría para siempre. Finalmente, está todo bien. La posada de Segovia había sido purificada completamente. Los inquisidores habían sido derrotados para siempre, y los espíritus guardianes habían encontrado la paz eterna que merecían. Pero su legado continuaría, porque la posada seguiría siendo un lugar de sanación y refugio para todos aquellos que buscaran paz. 10 años habían pasado desde la batalla final en el sótano de la posada, y la transformación del lugar había sido completa. Lo que una vez fue un centro de horror y tormento se había convertido en un faro de esperanza y sanación que atraía a peregrinos de todo el mundo. María, ahora con algunos cabellos grises que hablaban de la sabiduría adquirida a través de experiencias extraordinarias, había convertido la posada en algo mucho más que un simple alojamiento. El Santuario de la Paz de Segovia, como había llegado a ser conocido, albergaba no solo a viajeros comunes, sino a personas que buscaban sanación espiritual, consuelo en tiempos de pérdida, y paz para sus almas atormentadas.
María había establecido un pequeño centro de meditación en lo que antes fuera el salón donde la niña del piano había tocado sus melodías espectrales, y ahora el mismo espacio resonaba con música de sanación y oraciones de gratitud. Don Carlos se había convertido en el historiador oficial del santuario, documentando no solo la historia terrible de la Inquisición, sino también las historias de milagros y sanaciones que ocurrían regularmente en el lugar. Su investigación había revelado que la posada no era un caso aislado, había sido parte de una red de lugares sagrados que se extendía por toda España, sitios donde las fuerzas del bien y del mal habían librado batallas épicas a lo largo de los siglos. Cada testimonio que documento me recuerda por qué luchamos, le decía don Carlos a María mientras revisaban las cartas de gratitud que llegaban de todo el mundo. Las personas que vienen aquí no solo encuentran paz, encuentran un propósito renovado en sus vidas. Una de las historias más conmovedoras era la de Carmen, la mujer que había perdido a su hija y que había sido una de las primeras en experimentar la sanación espiritual de la posada. Después de su estancia, había regresado a su ciudad natal y había establecido un centro de apoyo para padres en duelo. Su trabajo había salvado docenas de vidas, y cada año regresaba a la posada para renovar su espíritu y su compromiso con ayudar a otros. Es como si las almas de los espíritus guardianes siguieran trabajando a través de nosotros, reflexionaba María mientras leía una carta de un hombre que había superado su adicción después de una semana en el santuario. Su sacrificio no fue en vano. Su amor continúa sanando al mundo. Pero el legado más hermoso de los espíritus guardianes se manifestaba en formas más sutiles. Los visitantes frecuentemente reportaban sueños vividos en los que recibían visitas de seres de luz que les ofrecían consuelo y guía. Algunos describen a una elegante mujer de mediana edad que se identificaba como Elena, otros hablan de una señora mayor llena de sabiduría que se llamaba Magdalena, y muchos niños que visitaban el santuario con sus familias afirmaban haber jugado con una niña rubia que tocaba el piano de forma hermosa. María sabía que los espíritus guardianes no se habían desvanecido completamente. Habían trascendido la existencia espectral para convertirse en algo más puro, ángeles guardianes que protegían el santuario y a todos los que buscaban refugio en él. Su presencia era sutil pero constante, una bendición que aseguraba que el lugar permanecería como un bastión de luz en un mundo que a menudo parecía dominado por la oscuridad. El sótano había sido transformado en una capilla de meditación, donde el suelo estaba cubierto por hermosos mosaicos que representaban escenas de redención y trascendencia. En el centro, donde una vez había estado el altar diabólico, ahora se alzaba una fuente de agua cristalina que nunca se secaba, sin importar las condiciones climáticas. Los visitantes frecuentemente describían el agua como milagrosa, capaz de sanar no solo las heridas del cuerpo, sino también las del alma. Una tarde de primavera, mientras María caminaba por los jardines que había creado alrededor de la posada, recibió una visita inesperada. Un joven sacerdote, el padre Miguel, había venido desde el Vaticano para investigar los reportes de milagros que ocurrían en el santuario. «He estudiado los archivos», le dijo el padre Miguel durante la cena. «Lo que sucedió aquí va más allá de cualquier cosa que hayamos documentado oficialmente. Los testimonios de sanaciones son innegables, pero es más que eso. Es como si este lugar hubiera desarrollado una conciencia propia dedicada a sanar y proteger». María sonrió, recordando las palabras de Elena sobre cómo el verdadero poder venía del amor y el sacrificio voluntario. «Creo que cuando las personas buenas se sacrifican por un propósito mayor, crean algo que trasciende la muerte misma», respondió. Los espíritus que una vez habitaron este lugar no se limitaron a encontrar la paz, se convirtieron en paz. El padre Miguel asintió, claramente impresionado por la profundidad de la reflexión de María. El Vaticano está considerando declarar este lugar como un santuario oficial. Los milagros documentados aquí superan en número a muchos lugares que ya han recibido esa designación. «No importa lo que decida la Iglesia», dijo María con gentileza. «Lo que importa es que este lugar continúe sirviendo a aquellos que necesitan sanación. Ese fue el propósito de los espíritus guardianes, y ese será siempre mi propósito». Esa noche, después de que el padre Miguel se retirara a su habitación, María se sentó en el salón donde la niña del piano solía tocar. A veces, en momentos de perfecta quietud como este, podía jurar que escuchaba ecos de esa música celestial, una melodía que no hablaba de tristeza o pérdida, sino de esperanza y eternidad. «Gracias», susurró al aire, sabiendo que de alguna manera, Elena, Magdalena, la niña del piano, y todos los otros espíritus guardianes podrían escucharla. «Gracias por enseñarme que el verdadero poder viene del amor, no del miedo. Gracias por mostrarme que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede triunfar».
una brisa suave entró por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín y una sensación de paz que María había llegado a asociar con la presencia de los guardianes. En ese momento, supo con certeza que el santuario continuaría siendo un lugar de sanación durante generaciones venideras. El legado de los espíritus guardianes no era solo la derrota de los inquisidores o la purificación de un lugar maldito. Su verdadero legado era la demostración de que el amor y el sacrificio voluntario pueden transformar incluso las situaciones más desesperanzadoras. Habían convertido un lugar de horror en un refugio de paz, y habían inspirado a todos los que los conocieron a vivir vidas dedicadas a sanar y proteger a otros. La posada de Segovia ya no era conocida por su maldición, sino por su bendición. Los espíritus ya no eran prisioneros de su pasado trágico, sino ángeles guardianes que habían encontrado su propósito eterno. Y María, que había llegado al lugar como una mujer común buscando una nueva vida, había descubierto que su verdadero destino era servir como guardiana de uno de los lugares más sagrados del mundo. La historia de la posada de Segovia había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Cada persona que encontraba sanación en sus paredes llevaba consigo una parte de esa luz, esparciéndola por el mundo como semillas de esperanza que florecerían en otros lugares y otros corazones. Los espíritus guardianes habían vencido no solo a los inquisidores, sino a la oscuridad misma, demostrando que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los árboles del jardín, los visitantes del santuario podían escuchar, si sabían cómo escuchar, el eco de una melodía eterna que hablaba de paz, redención, y la promesa de que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Y así, queridos oyentes, llega a su fin esta historia de terror que nos ha llevado por los pasillos más oscuros de la posada de Segovia, donde los espíritus nunca descansaron, hasta que encontraron la paz. Hemos viajado juntos desde las primeras manifestaciones sobrenaturales hasta la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Hemos visto cómo los horrores del pasado pueden ser transformados en bendiciones del presente, y cómo el amor y